Ok, ahí estamos. Entonces, estamos resolviendo problemas. Aquí me pidieron resolver algunos de la tarea que les había dejado. Entonces, es completamente inelástico el choque que tenemos en este ejercicio. Ok, entonces tenemos que el vagón parte del reposo a 1.5 metros de altura. Luego, cuando llega a la altura más baja, o sea, altura cero, no sé qué velocidad tiene, pero esta es la velocidad antes del choque. Luego choca completamente inelásticamente, tiene un choque completamente inelástico con otro vagón que es idéntico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un objeto que se mueve como una masa 2m, o sea, la masa total. La masa total de los dos vagones. Y los dos tienen una misma velocidad v3, ¿verdad? Que tampoco conozco. Okay. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de energía cinética inicial se perdió en el choque? Entonces, yo aquí voy a tener cierta energía cinética en el punto 2, voy a tener cierta energía cinética en el punto 3, ¿sí? Y entonces yo lo que necesito saber es el porcentaje de energía cinética que se perdió. O sea, básicamente lo que yo voy a estar calculando es, yo le agarro la energía cinética del punto 2, le quito la que tengo en el punto 3, ¿verdad? Entonces la diferencia entre lo que tenía en el 2 y lo que me quedó en el 3 es lo que perdí, ¿cierto? Esa es la cantidad de energía que perdí. Y esa cantidad de energía que perdí lo voy a dividir entre la energía inicial, ¿verdad? Para ver, comparada con la energía inicial, cuánto perdí. Lo multiplico por 100 para hacerlo porcentual, ¿verdad? ¿Se entiende cómo voy a generar el porcentaje? Sí, profe. Perfecto. Ahora, la cuestión es que para las energías cinéticas ocupo las velocidades. Por ahí una compañera de ustedes me había escrito, hay una ecuación que, que decía cómo puedo calcular directamente el porcentaje de energía y solamente dependía de las masas. Ok, no voy a seguir ese camino porque si bien es correcto, y si lo hicieron así, para ver, era en la página 194 del libro, ajá, era el... Eh, ok, más o menos me servía, no me servía 100%. Una compañera me preguntó si puede utilizar esa ecuación. Eh, sí y no, porque eso lo que me dice es cuál es el porcentaje final, ¿verdad? ¿Cuánto es energía cinética final? Mejor dicho, eso lo que me dice es cuánto es el porcentaje de energía que me queda. A mí lo que me pidieron fue el porcentaje de energía que perdí. Pero si tenían si usaron esta ecuación, ¿verdad? Simplemente era a 100% quitarle el resultado de esa ecuación, ¿verdad? Y listo, esto es lo que me pedían. ¿Cierto? Esta ecuación me está diciendo cuál es el porcentaje de energía cinética que sobrevive, pero a mí me están pidiendo cuál es el porcentaje de energía cinética que se pierde, ¿verdad? Entonces, tengo el 100% de la energía cinética, era la energía cinética inicial, ¿verdad? Y entonces, y solo lo divido en esas dos partes, ¿verdad? Entonces, es equivalente calcular una que calcular la otra. Igual, como les digo, no voy a usar esta ecuación porque si ustedes lo vieron en el libro y siguieron lo que el libro dijo y lo entendieron, todo bien. Pero aquí lo voy a mostrar desde cero. Entonces, ¿cómo lo hubiera hecho yo? Yo lo hubiera hecho desde cero porque a mí no me gusta aprenderme ecuaciones así de memoria. Eh, entonces, lo primero que tengo aquí es que entre 1 y 2 se conserva la energía mecánica, ¿verdad? Entonces, en el punto 1 voy rápido porque hay varios ejercicios que me pidieron. Entonces, desde el punto 1, solamente tengo energía potencial, sería la masa del vagón por G por la altura en el punto 1. Y en el punto 2 solo tengo energía cinética, la masa del vagón por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. ¿Okay?
Cierto, aquí la velocidad 2 es una incógnita. Igual, aquí quiero comparar las energías cinéticas, entonces voy a despejar solo la velocidad al cuadrado. Paso la masa a dividir y me queda aquí la velocidad al cuadrado. Paso el 2 a multiplicar, la masa a dividir cancela y eso hace la velocidad al cuadrado. Lo voy a dejar así al cuadrado porque yo sé que la energía cinética usa velocidad al cuadrado y al final aquí voy a tener velocidades al cuadrado, entonces todo bien. Esa es la velocidad 2. Okay. ¿Cuál es la velocidad 3? Bueno, para calcular la velocidad 3 yo digo, bueno, entre 2 y 3 se conserva la cantidad de movimiento. ¿Verdad? Entonces yo digo, bueno, al inicio yo solo tenía un vagón que iba con la velocidad 2, ¿verdad? Y al final tengo dos vagones de masa m que van con la velocidad 3. ¿Okay? Entonces, si despejo de aquí, ¿verdad? Aquí tengo la velocidad 2. Voy a despejar la velocidad 3 también para tenerlo por ahí, porque lo ocupo para la energía cinética 3. Entonces voy a ponerlo todo en términos de la velocidad 2. Mando a dividir este 2m. Entonces me queda, ¿verdad? La m se cancela y queda simplemente que la velocidad 3 es la mitad de la velocidad 2. Excelente. Ok, entonces ahora aplico mi ecuación del porcentaje. Entonces, energía cinética 2, eso es masa, solo tengo una masa en el punto 2, ¿verdad? Por la velocidad del punto 2 al cuadrado, dividido entre 2. Menos la energía cinética en el punto 3. Tengo dos masas, ¿verdad? Dos vagones, con la velocidad 3 al cuadrado, dividido entre 2. ¿Okay? Y todo eso lo divido entre la velocidad 2, la energía cinética 2, que sería la masa de un vagón por la velocidad 2 al cuadrado, dividido entre 2. Me queda una fracción enorme. Aquí. Una fracción con fracciones. Yo sé que eso es medio incómodo, pero bueno, es lo que es. Ok. Entonces, voy a hacer varias cosas. Primero, si saco factor común la masa, cancela. ¿Ok? Entonces, bueno, voy despacito. Voy a sacar factor común masa entre 2 aquí arriba. ¿Verdad? Entonces me queda la velocidad 2 al cuadrado menos 2 veces la velocidad 3 al cuadrado. Todo eso dividido entre masa dividido entre 2. ¿Verdad? Que queda multiplicando a la velocidad 2 al cuadrado. ¿Cierto? Si hay algo que se ve muy raro, me avisan y lo ponemos menos raro. O intento poner una forma menos rara. Entonces tengo más entre 2 arriba, más entre 2 abajo. Lo cancelo que no me estorbe la ecuación. ¿Okay? Luego, aquí arriba tengo esa velocidad 3. Si me recuerdo, la velocidad 3 yo había dicho que la velocidad 3 va a ser 2 veces, va a ser la mitad de la velocidad 2. Si lo pongo al cuadrado, la velocidad 3 aquí, al cuadrado, tengo que poner aquí al cuadrado la velocidad 2 y al cuadrado la velocidad 2. Entonces, poniendo la velocidad 3 al cuadrado es lo mismo que poner la velocidad 2 al cuadrado dividido entre 4. ¿Okay? Entonces, voy a sustituir eso acá. Entonces, la velocidad 3 al cuadrado en realidad es la velocidad 2 al cuadrado dividido entre 4. ¿Cierto? Todo esto es la velocidad 3 al cuadrado. ¿Ok?
Ahora voy a sacar la velocidad 2 a factor común de aquí arriba. Entonces me queda 1 menos 2 entre 4. ¿Ok? Ahí la velocidad 2 cancela. Y entonces, ¿verdad? Está aquí con esta aquí abajo. Entonces simplemente tengo 1 menos 2 entre 4, ¿verdad? Simplifico, sería un medio, que sería 1 menos 0.5. Esto es igual a 0.5. Lo multiplico por 100, ¿verdad? 0.5 por 100 para que sea porcentual. Me da un 50%. Le llegaron. Uy, profe, no, nosotros hicimos algo totalmente diferente y nos dio, obviamente nos dio diferente, ¿Cuánto le dio? ¿Qué tan... pero al final nos dio como 3%, pero es que lo que hicimos fue, digamos, poner que, digamos, la sumatoria de energías va a ser igual, digamos. Entonces lo que hicimos fue tomar el punto A, que es el carrito que se mueve, y el punto B, que es el carrito que está solo, pero digamos, es que eso es antes, entonces no sé. Y después lo que hicimos fue poner, digamos, que la energía, la sumatoria de la energía cinética y potencial del A es igual al B, para utilizar esa fórmula para sacar la velocidad en A, porque en B sería cero, ¿verdad? Entonces, despejándolo con esa fórmula, la velocidad nos dio menos 5,42. Y con eso sacamos la cinética en el punto, digamos, del carrito, eh, y nos dio 364.500, y en el B 12.500. Entonces la resta nos daba 352.000, y si lo sacábamos, digamos, por regla de 3, eso equivale a un 97% de lo que teníamos antes. Entonces, por eso pusimos que se reducían 3, pero no sé. Pero, Bueno, ¿usted o dónde sea, conservó energía cinética? La energía mecánica. eh, antes, es que, no sé. Digamos, es que usted usa punto A y B y yo uso 1, 2, 3. Entonces no sé. Ajá. Tratemos de traducir Bueno, eso. El punto si 1 no, es arriba, arriba, ¿cierto? Donde el carrito está quieto. ajá. El punto 2 es justo antes de chocar, pero abajo de la rampa. Ajá, y esos fueron los dos que nosotros usamos. No usamos el otro, el 3, que es después del choque. Entonces sí, ese es el problema. Ustedes que Sí, estaban comparando la energía cinética del punto 2 aquí abajo de la rampa, ¿con cuál? con el 1. Pero es que en el uno no tengo energía cinética. Pequeño detalle. Sí, Ok. es que, ok, sí, es que nosotros pusimos que en el 2 la velocidad era cero porque estaba estático, y sacamos la del 1, pero en la del 1 se puso que era cero. Ujú. Sí, la Entonces, velocidad por que es eso, cero en el 2 es la del otro carrito. ajá, bueno, no importa. Por eso aquí cuando yo hago la conservación de la energía cinética, tengo el carrito que se mueve más el carrito que está quieto. Ujú. La masa del otro carrito por la velocidad cero. ¿Verdad? Entonces por eso no lo puse, porque ese carrito ya yo sé que tiene cero. Al final tengo los dos carritos moviéndose con la velocidad 3. Ok, bueno, listo. Gracias, Fer. Con gusto. Ok, me pidieron el 44 también, entonces busquémoslo. Ujú. Ok, a ver. Dice, si la bola de billar de la figura 6.27 está en contacto con el borde durante 0.010 segundos, ¿qué magnitud tiene la fuerza promedio que el borde ejerce sobre la bola? Ok, entonces hay que buscar la figura 6.27.
6.27, 6.20, aquí está. Okay. Entonces, yo tengo que la bola viene, golpea con un ángulo y regresa. Okay. Entonces, queremos saber cuál es la magnitud de la fuerza promedio. Y aquí tengo el tiempo. Entonces, tengo dos cosas. Tengo que calcular el impulso. Por un lado, lo voy a calcular con los datos de la imagen. Voy a calcular como el cambio en la cantidad de movimiento, ¿verdad? Entonces sería la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Okay. Y luego, por otro lado, una vez que calcule este impulso, ya una vez que lo tengo, entonces digo, ok, bueno, impulso es igual a fuerza promedio por tiempo, ¿verdad? Que la fuerza promedio es lo que me están pidiendo acá. Okay. Aquí tengo el tiempo, ya sé cuánto es el tiempo. Este impulso es el azulito. Y el tiempo sí lo tengo, el tiempo son 0.01 segundos. Ahora, de la imagen yo puedo calcular el impulso. ¿Por qué? Porque me dice que va como una velocidad v hacia arriba con un ángulo de 60 y luego hacia abajo. ¿Okay? Entonces, cuando yo veo el cambio de la cantidad de movimiento, necesito ver esta flecha de la velocidad. Recordemos que cualquier vector se puede dibujar como un triángulo. ¿Okay? Y entonces veamos ese vector. La componente la componente horizontal, la que se va hacia adelante, va a ser la misma, esa no cambia. ¿Por qué esa no cambia? Bueno, porque el tamaño de la velocidad no cambió y porque el ángulo con el que rebota es el mismo. Entonces los ángulos de este triángulo son igual que los ángulos de este triángulo, ¿verdad? Este triángulo va a tener en este ángulo aquí arriba, este es de 60, ¿verdad? Al igual que el de la figura. El ángulo de aquí abajo es de 30. ¿Okay? Y así completo mi triángulo rectángulo. Y cuando yo analizo este otro triángulo de acá, este ángulo de acá sigue siendo 30. ¿Verdad? Y entonces este ángulo de acá sigue siendo 60. ¿Okay? Ok. Entonces, esos angulitos no cambian. La hipotenusa, la V, me dice que es V al inicio y V al final. Entonces tengo la misma magnitud al inicio que al final. Entonces, la magnitud no cambia, los ángulos no cambian. La parte horizontal vale lo mismo en la misma dirección, pero la parte vertical no. Y entonces, cuando yo voy a calcular el cambio en la cantidad de movimiento, veo que solamente cambia en la parte vertical. ¿Verdad? Solo cambia la componente Y. ¿Okay? Eso por un lado. Por otro lado, yo observo que ¿qué más observo? Observo que el tamaño de esa parte vertical va a ser la misma, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, voy a calcularlo. Si pongo aquí el impulso, va a ser la masa por la velocidad final en Y, menos la masa por la velocidad inicial en Y. ¿Okay? La velocidad en Y final, ¿qué va a ser? La final en Y es esta de aquí abajo, apunta hacia abajo, entonces está negativa. ¿Ok? Apunta hacia abajo, está negativa. Usa la magnitud de la velocidad y usemos el ángulo de 60 que está ahí. Y la parte Y, ¿verdad? La parte Y de ese triángulo está a la par de 60. Entonces, ¿qué uso? ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno de 60. ¿Ok? Si veo la velocidad inicial, igual usa la magnitud de la velocidad por el coseno de 60. La única diferencia es que esta es positiva.
Vean que este menos que está aquí adelante es el menos que vengo cargando de que el impulso es el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces es un menos de fórmula. Este menos que aparece acá es un menos de que al final apunta hacia abajo. Pero si yo tuviera que darle un signo a esto, ¿verdad? Este sería positivo como cantidad de movimiento, pero tiene un menos enfrente. Entonces me va a cambiar el signo. Al final las dos en tamaño son iguales y las dos están en negativo, entonces el impulso total que siente esa bola es 2 veces el negativo de la masa por la magnitud de la velocidad. Ahora, de esta otra fórmula tengo que la fuerza, ¿verdad? Para despejarlo, entonces lo que hago es mandar el tiempo a dividir y listo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que la fuerza promedio, que es lo que me andan pidiendo, lo que ando buscando va a ser el impulso dividido entre el tiempo. Va a hacer esto dividido entre el tiempo. Excelente. Ahora, el tiempo lo conozco, el impulso no lo conozco. ¿Por qué me falta para conocer el impulso? Bueno, me falta la masa y la velocidad. ¿De dónde saco la masa y la velocidad? Bueno, bastante sencillo. Regresemos al enunciado. El enunciado dice, vea el ejercicio 17. Entonces vamos al libro. Vemos el ejercicio 17 y dice, ok, la masa es de 0.2 kilogramos y la rapidez de 15. Entonces lo ponemos por acá. El ejercicio me dijo, vea el 17. Entonces, ¿qué dice el 17? Voy a ponerlo aquí a la par. El 17 dice, ok, masa 0. Estoy demasiado chiquitito, espera un segundo. Todavía sigo muy chiquitito, un segundo. Masa es 0.17. Perdón, 0.2. No sé dónde saqué ese 17. 0.20 kilogramos. Y la velocidad es 15 metros por segundo. Entonces ya tengo todos los datos. Serían en negativo 2 por 0.2 por 15 por el coseno de 60 dividido entre el tiempo que es 0.1, 0.01. ¿Cuánto les da eso? Bueno, a ver si lo... Menos 300, profe. Menos 300. Si usted dice, yo le creo. Ok. ¿Dudas? No, profe. Ok. ¿Los que lo plantearon lograron hacerlo o justamente lo están planteando porque no? Mi grupo sí, profe. Profe, una duda. Entonces, ¿eso significa que varias personas realizaron el mismo ejercicio? O digo, varios grupos. Sí, sí repetí porque si no la pobre asistente hubiera tenido que revisar como 1000 ejercicios diferentes. Entonces, al menos 3 grupos compartían ejercicios. Ok. Muy bien. Ok, sí, qué lástima. Bueno. Ok, entonces también me pidieron el 82. ¿Verdad? Si alguien también quiere algún otro ejercicio, puede irlo pidiendo ahí por el chat. Espero poder resolverlos todos. Me pidieron el 82. Veamos qué dice este. El 82 dice, una esfera de 4 kilogramos con una velocidad de 4 metros por segundo en dirección positiva choca elásticamente de frente contra una esfera estacionaria de 2 kilogramos. Entonces, pongamos los datos. La masa mayúscula va a ser la de 4 kilogramos. ¿Verdad? La velocidad
¿Cómo le indico la velocidad? La velocidad 1 antes del choque. Sí, pongámoslo así. La velocidad de la masa, nosotros pongamos masa 1, tiene 4 kilogramos. La velocidad de esa masa 1 antes del choque es de 4 metros por segundo en la dirección positiva. Entonces lo dejo positivo. Choca de frente, entonces solo se va a mover en el eje X. ¿Sí? La velocidad, la masa 2 tiene 2 kilogramos y tiene una velocidad del objeto 2 antes del choque de 0. Está quieto. ¿Ok? Ahora, es una colisión elástica. Aquí me lo dicen claramente. Choca elásticamente. ¿Ok? Choca elásticamente. Muy bien. Entonces tengo que después de la colisión hay alguna velocidad 1, pero después de la colisión, que no conozco. Y ahora una velocidad 2 para después de la colisión, que tampoco conozco. Entonces tengo dos incógnitas. Y necesito responder esto, ¿cierto? Que aquí habían dos posibilidades, un camino corto que sería que hayan ido al capítulo y en algún punto del capítulo se analizan las elásticas, a ver si aquí ¿verdad? Y se llegan a estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, este es el camino corto. Usted dice, claro, aplico estas ecuaciones y listo, ya lo resolvió, ¿verdad? El V1O y V2O es el V1A y el V2A que yo tengo acá. El V1 es el V1D y el V2 es el V2D. Entonces, si usted identificó esas ecuaciones en el capítulo y las aplicó, excelente, lo tiene bueno. Este es el camino corto y fácil. Pero igual aquí lo vamos a hacer largo y difícil porque, no sé, uno es físico y es como medio masoquista, entonces vamos por el camino largo y difícil. ¿Cuál es el camino largo y difícil? Decir, bueno, es una colisión elástica, entonces tengo dos ecuaciones. Por un lado tengo la ecuación de que la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. ¿Ok? Y por otro lado tengo la ecuación que la energía cinética antes va a ser igual a la energía cinética después. ¿Verdad? Porque es elástico. Bueno, entonces, como es una ecuación elástica, es una colisión elástica, tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, tengo dos ecuaciones, todo bien, lo puedo resolver. Este es un camino largo y tortuoso, lo vamos a hacer, de una vez se los advierto. Voy a tratar de simplificar un poco la mate quitando lo que sea cero. ¿Qué es cero? Bueno, todo lo que tenga que ver con el objeto 2 antes de la colisión. Entonces el objeto 2 antes de la colisión no va a aparecer porque ni tiene cantidad de movimiento ni tiene energía cinética. Entonces, ¿qué tengo antes de la colisión para la energía, para la cantidad de movimiento? Tengo que el objeto 1 se mueve con una velocidad 1 antes de la colisión. Entonces, toda la cantidad de movimiento que tengo al inicio. ¿Qué tengo para después de la colisión? Tengo que el objeto 1 se mueve con una velocidad 2 después de la colisión, perdón, con una velocidad 1 después de la colisión, y que el objeto 2 se mueve con una velocidad 2 después de la colisión. ¿Verdad? Que esas son mis dos incógnitas. Perfecto. Entonces, esa es una ecuación. La otra ecuación está acá. Es que el objeto 1 tiene una masa 1 como una velocidad 1 antes al cuadrado sobre 2. Eso es toda la energía cinética que tengo antes de la colisión. ¿Okay? Y por otro lado, después de la colisión, el objeto 1 tiene una velocidad 1 después de la colisión al cuadrado sobre 2 y el objeto 2 tiene una velocidad 2 después de la colisión al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Entonces, este es el caso después de la colisión.
¿verdad? Entonces, para las energías cinéticas tengo esto. Excelente. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, hay varios caminos. Camino número 1. Despejo una de las dos incógnitas, ¿verdad? Una la voy a poner en azul para verla claramente dónde está. Y la otra la pongo en rojo para ver por dónde quedó. Entonces, qué sé yo, despejo el azul en la ecuación lineal y la sustituyo en la otra y me doy de tú a tú con la mate. Es una opción. Otra opción es hacer algo un poquito más raro. ¿Ok? Y yo voy a hacer eso que es un poquito más raro para ver si logro llegar a estas mismas ecuaciones. ¿Verdad? Para eso, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar estas ecuaciones de acá. Voy a pasar al otro lado a restar todos los datos del 1. Dejo todos los datos del 2 de ese lado, que no me estorben. Siempre se me olvida poner la masa 2 con su índice. Okay. Muy bien. Le cambiamos un toquecito ahí el orden a las cosas. No es nada del otro mundo. Ahora voy a sacar masa 1 entre 2 como factor común. Entonces me queda V1 antes al cuadrado menos V2 después al cuadrado, todo eso entre la raíz. Hasta que M1 entre 2 como factor común. Eso es la tercera fórmula notable. Lo aplico como tercera fórmula notable que es. Me quedaría, ok, la diferencia multiplicando la suma. Ok. A ver si lo logro. Vamos a ver. Ok. ¿Será que este camino es mejor? Bueno, no sé, ya no estoy seguro. Sigamos. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a agarrar esta otra ecuación y voy a decir, bueno, voy a hacer dos cosas. Por un lado, voy a mandar este a restar. Y entonces queda de ese lado. Y luego saco factor común. Entonces, no sé si ven, aquí me queda lo mismo. O algo muy parecido a lo que tengo aquí. Entonces, el paréntesis con la resta es esto mismo. Entonces, todo esto de M1 por ese paréntesis, por esta primera parte, es M2 por la velocidad 2. Entonces, sustituyamos esto acá. Entonces, aquí me queda M2 por la velocidad 2 después. ¿Okay? Ese es el primer paréntesis y la masa 1. Y ahora me queda este V1 aquí. Todo eso, para ver. ¿Cómo lo quito? Entonces, voy a mandar a dividir ese M2 por V2. ¿No? Entonces, cuando lo mando a dividir, ahora, paso el 2 a multiplicar y paso este M2 por V2 y lo mando aquí a dividir. Ok. Entonces, cuando mando eso a dividir, espero que aquí se note,
se cancela el M2 y el 2 y se cancela uno de esos V2. ¿Okay? Entonces todo esto se va, esto se va, todo esto se va. Entonces me queda esta ecuación de acá y tengo esta ecuación de acá. ¿Okay? Entonces ya me quité los cuadrados de encima. ¡Yay! Ok, una vez que uno se quita los cuadrados de encima, todo se vuelve más fácil. Esta ecuación de acá voy a mandar a dividir el M2. Ok. Y entonces tengo, según la ecuación de la derecha, esto es V2. Y según la ecuación de la izquierda, V1A más V1D es V2. Entonces tengo esas dos formas diferentes de calcular V2. Entonces puedo igualarlas entre sí, ¿no? Porque no importa si calculo V2 con esta suma o si calculo V2 con toda esta otra de acá, ahora con esa resta. Entonces, excelente. Tengo eso por ahí. Ahora solo tengo que despejar V1. Listo. Para despejarlo, si es un camino un poquillo largo, ¿verdad? Primero tengo que distribuir. Entonces tengo M1 entre M2. ¿Okay? Ya una vez que distribuí, quité todos los paréntesis, entonces paso de un lado del igual todo lo que tenga V1, del otro lado del igual todo lo que no tiene V1. Entonces, pasa a sumar al otro lado y este V1A pasa a restar. ¿Verdad? Aquí me tienen paciencia con las fracciones. Ahí estamos. ¿Okay? Voy a sacar las velocidades a factor común. Entonces, en este caso, aquí me queda la fracción menos 1 por V1A. Y en este otro caso me quedaría la fracción más 1. Que aquí le pongo paréntesis. Ok. Perfecto. Entonces ya lo despejé. Simplemente tengo que mandar a dividir esa fracción. Y listo. Se acabó el problema. Va a quedar horrible, bueno, no importa. ¿Qué haría? Todo esto dividido entre M1 sobre M2 más 1. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso lo voy a hacer simplemente para que eso no sea tan horrible. Hay una forma de simplificar estas fracciones, ¿verdad? Porque aquí está enorme. Una fracción estúpidamente grande. Si hago la suma, ¿verdad? De esta fracción con el 1 y ¿verdad? La resta y la suma, entonces me quedaría M1 menos M2. Todo esto sobre M1 más M2. Okay. Entonces ya llegué al resultado de la velocidad 1. Ahora simplemente ocupo los datos que estaban aquí arriba. Entonces, M1 es 4, M2 menos 2. ¿Okay? Todo eso dividido entre M1, 4 más 2. Todo eso multiplicado por V1 antes, 4. ¿Sí? Entonces, serían 2 por 4, 8 entre 6. 8 entre 6, la mitad sería 4 tercios. 1.3333333 metros por segundo. ¿Okay? Esto entonces sería la velocidad
1 después. ¿Okay? Excelente. Y ocupo la velocidad 2 después, pero tengo esta otra ecuacioncilla por acá que me simplifica toda la vida. Entonces digo, ok, V1 antes, 4, más V2 después, 1.33333. Entonces quedaría 5.3333. Esa es la velocidad 2 después. Ok. Pero insisto, este es el camino largo tortuoso. Y el que no esperaba que ustedes hicieran. Este es el largo tortuoso, no tan tortuoso. Si usted aquí despejó este V2 y después lo sustituye aquí, pone la fórmula notable, despeja con los cuadrados y todo eso, también llega. Es largo y más tortuoso. O si usted encontró estas ecuaciones en el libro y las usó de una vez, felicidades. Encontró el camino sencillo. Llega al mismo resultado. Que sería simplemente esta parte, pero el V1 nos quedó solo esta parte de acá. ¿Verdad? Entonces llegamos a lo correcto, porque la velocidad 2 al inicio era 0. Entonces lo hicimos. ¿Dudas? No, profe. Nosotros lo hicimos con la fórmula fácil. Excelente. Si lo hicieron así, felicidades. Si alguien no encontró la fórmula fácil, lo siento. Había que revisar el episodio el capítulo. ¿Okay? ¿Qué más? Este era el 82. Las colisiones elásticas son un dolor. Pero esa es la fórmula. Bueno, si es una colisión elástica, esta fórmula aplica siempre. Okay. Muy bien. Me pidieron el 84. Y es el último, y después el 66. Okay, entonces voy con el 84. ¿Dónde está el 84? Acá. Entonces vamos, ¿qué es esto? Ok. El 84 dice, en una feria del condado, dos niños chocan entre sí, de frente, mientras van con sus respectivos carritos. Jill y su carrito viajan hacia la izquierda a 3.5 metros por segundo y tiene una masa total de 325 kilogramos. Jack y su carrito viaja hacia la derecha con 2 metros por segundo y tiene una masa total de 290 kilogramos. Suponiendo que el choque es elástico, determine sus velocidades después del choque. ¿Okay? Una vez más, es un choque elástico. Hay dos opciones. O vuelvo a hacer todo esto. ¿Sí? O partimos del supuesto que el resultado de todo eso es esto. Y voy a hacer esta segunda opción, porque es más rápido y para ver el otro ejercicio. Y el despeje matemático del camino largo es idéntico al que acabo de hacer. Un poquito más tedioso, por eso no lo voy a repetir, pero eso es bastante equivalente. Aquí la diferencia es que los dos niños tienen velocidad antes del choque. ¿Verdad? En el caso anterior había un objeto quieto y el otro se movía. En este caso los dos se mueven. Entonces tengo que considerar eso. Démosle nombres. La masa 1 va a ser la de Jill con su carrito, que son 325. Está un poquito más grande, supongo. La velocidad 1 al inicio era hacia la izquierda, o sea, en negativo, 3.5 metros por segundo. Y tal vez esto era como lo que más había que rescatar de aquí. Jill se mueve hacia la izquierda. Okay, cuidado con eso, había que ponerlo. Ahora, si voy con Jack, que es el otro chiquito, la masa 2 va a ser 290. Y la velocidad 2 al inicio va hacia la derecha con 2 metros por segundo. Okay.
Ok, entonces, si usted tiene el cuidado de poner la dirección correcta, las ecuaciones le va a amar bien. Entonces, usemos las ecuaciones. Veamos cuál es la velocidad final de Jill. Jill tiene una velocidad final, sería la velocidad 1, que dice masa 1, 325, menos masa 2, 290, dividido entre la suma. 325. 325 más 290. ¿Ok? Muy bien. Esto lo multiplico por la velocidad 1 inicial. Ok, en negativo 3,5. Y le sumo. 2 veces la masa 2. Ok, 2 por 290. Y lo divido. La suma de las masas. 325 más 290. Y lo multiplico por la velocidad 2. Es simplemente 2. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Uno punto 69. 1,69. Así en positivo. Sí. Ok. Vamos con la velocidad 2. Entonces la velocidad 2 me empieza con 2 veces la masa 1, 325. Dividido entre la suma, 325 más 290. Que multiplica la velocidad 1. La velocidad 1 es en negativo 3,5. ¿Okay? Más la diferencia de las masas, perdón, menos la diferencia de las masas. Tengo M1, 325, menos M2, 290, dividido entre la suma, 325 más 290. Y todo eso lo multiplico por la velocidad del carrito 2, que es 2. ¿Cuánto le da esta nueva? Menos 7,11. Menos 7,11. O sea, rebotaron. El 1 que empezaba negativo terminó positivo. El Jill iba hacia la izquierda al principio, después se volvió hacia la derecha y despacito. Jack, que era más liviano, iba hacia la derecha y rebotó hacia la izquierda rapidísimo. Bueno, terminó, salió volando, básicamente. ¿Dudas? Ese era el camino fácil y sin dolor.
Sí hay que tener el cuidadillo, ¿verdad? De poner bien las direcciones, ¿verdad? La cuestión de la velocidad. ¿Se puede volver un toque al anterior? Para, si me faltó copiar algo. ¿Dónde? ¿A qué punto? Ahí, ahí. Sí, ahí está bien. Ok. Ajá. Sí, ya. Ok, gracias. Con gusto. Profe, ¿usted va a subir esta hoja de mediación? No creo. Puedo pasarle pantallazos que se vuelven muy largos los ejercicios. Bueno, este se volvió muy largo. Si quiere le paso pantallazos por el chat. Por mí está bien. Ok. Bueno, ahora al final le paso los pantallazos. Voy con el otro ejercicio. A ver, este era el 84. Después de eso me pidieron 66. Hagamos el 66. Ok, dice, un nuevo método de control de disturbios utiliza balas de goma en vez de balas verdaderas. Suponga que para una prueba, una de estas balas de goma con una masa de 500 gramos viaja a 250 metros por segundo hacia la derecha. Golpea de frente un blanco estacionario. La masa del blanco, 25 kilogramos. Está en reposo sobre una superficie lisa. La bala rebota hacia atrás, es decir, hacia la izquierda del blanco con 100 metros por segundo. ¿En qué dirección se moverá el blanco después de la colisión? ¿Qué creen ustedes? La bala viene hacia la derecha, golpea y rebota hacia la izquierda. ¿Hacia dónde se va a mover el blanco? Hacia la derecha, permanece en donde está. No es posible saberlo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hace el blanco? Rebota. El blanco se mueve hacia la derecha, el blanco se queda donde está. ¿Qué esperarían ustedes? No esperan nada. El blanco tiene bastante masa, podría permanecer estacionario. Digo yo, ¿verdad? Hay una probabilidad, ¿verdad? Es posible que se quede estacionario. Pero si se queda estacionario, ¿qué velocidad tendría que tener la bala cuando rebota? Bueno, sí, no, sí, si se queda estacionario. Empieza estacionario y termina estacionario. ¿Qué velocidad tendría que tener la bala cuando rebota? 250 metros por segundo. Debería mantener los 250 o por lo menos tener una velocidad muy parecida a 250. Entonces, sí, lo que dice el compañero es una posibilidad real. Si el saco es suficientemente grande, puede que no se mueva. Eh, pero tiene que ser demasiado grande, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? Y justamente la bala rebotaría exactamente igual hacia atrás, eh, porque se tiene que conservar la cantidad de movimiento. Entonces, entra con 250, sale con 250. Pero aquí sale con 100. Entonces, ¿qué podemos concluir de ese 100 de ahí?
Que el blanco se movió. Que el blanco se tuvo que haber movido, exacto. Y entonces, ¿hacia dónde se pudo haber movido? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Exacto. La bala viene hacia la derecha, empuja al blanco hacia la derecha y la bala rebota hacia la izquierda. Como la masa es tan diferente, puede ser que la velocidad del saco sea estúpidamente pequeña. Eso es cierto. Pero por lo menos se hizo hacia atrás, ¿verdad? Y no se queda completamente quieto. Mínimo empieza a rodar, o sea, se cae, le pasa algo. ¿Ok? Pero quieto, quieto, quieto no se queda. Ok, entonces hay que determinar la rapidez del retroceso del blanco. Entonces, tenemos la masa de la bala, 500 gramos, o sea, 0.5 kilogramos. Uy, porque todo está en mayúscula. Tenemos la masa del saco, lo voy a poner ese sí en mayúscula, 25 kilogramos. Tenemos la velocidad de la bala antes, 250 metros por segundo. La velocidad de la bala después es en negativo porque rebota 100 metros por segundo. ¿Okay? Excelente. ¿Cuál es la velocidad del saco antes? Bueno, la velocidad del saco antes va a ser 0. Y la velocidad del saco después, bueno, eso es lo que me andan pidiendo. ¿Okay? Muy bien, entonces simplemente hacemos conservación de cantidad de movimiento. Entonces tengo antes de la colisión, la bala viajaba ahí con su velocidad de bala antes. Después de la colisión, la bala rebota con su velocidad de bala después. Y el saco se mueve con la masa de su saco, del saco con su velocidad de saco después. ¿Okay? Déjenme poner los subíndices para que esto se entienda un poco mejor, digo yo. Ok. Mi incógnita es esta de acá. Entonces voy despacio. Paso a restar la cantidad de movimiento de la bala al final. Saco factor común la masa de la bala para meter menos cosas en la calculadora. Y mando a dividir la masa del saco. Y listo. Entonces será masa de la bala 0.5 por la diferencia de la velocidad de la bala. Primero iba hacia la derecha, entonces es positivo, 250, menos, luego rebota hacia la izquierda, menos 100. Si tengo ahí dos menos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso. El menos de la ecuación, la que viene desde arriba, cuando yo despeje, y el menos de que la velocidad es negativa. Hay que tener cuidado con esos. Uy. No, no voy a poner eso. Ok. Y los divido entre la masa del saco, 25. Listo. ¿Cuánto le da? Yo le hice así mismo, pero me dio 7. 7 metros por segundo. ¿Ok? Dudas. Ok. Este es el último de los ejercicios que me pidieron por el chat. ¿Hay algún otro que quieren que revise? Mientras voy haciendo los pantallazos.
El 62, ok. Dame un segundo para hacer todos los pantallazos. Y busco el 62. Uy, este está horrible de acomodar. Ok. Un segundo mientras busco esos pantallazos. Y se los paso. Ok. Entonces ahí les estoy pasando por el chat las pantallazos de cada ejercicio. Igual el video yo lo subo, entonces mientras no me olvide subirlo, todo bien. Y me pidieron el 62, entonces hagamos eso una vez. Voy a buscar el 62. Acá lo tengo. Ok. Dice, un automóvil de 1200 kilogramos viaja hacia la derecha con una rapidez de 25 metros por segundo, choca contra una camioneta de 1500 kilogramos, quedando enganchadas contra su... ¿Cómo es? Quedando enganchadas sus defensas. Ok. Calcule la velocidad de la combinación después del choque si inicialmente la camioneta, entonces tengo varios casos. A, está en reposo. B, avanza hacia la derecha con 20 metros por segundo. C, avanza hacia la izquierda con una rapidez de 20 metros por segundo. Entonces, primero lo voy a hacer simbólicamente. Y una vez que lo tengo simbólicamente, simplemente revisamos cada caso. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un automóvil y una camioneta. Entonces, tengo la masa del auto con una velocidad 1 del auto y hay una velocidad 2 del auto. ¿Verdad? 1 es antes, 2 es después. Luego tengo la masa de la camioneta como una velocidad 1 de la camioneta y termina con una velocidad 2 de la camioneta. Ahora, es una colisión completamente inelástica. ¿Por qué? Porque quedan enganchadas. ¿Verdad? Entonces, eso ya me dice de una vez que son completamente inelásticas. Entonces, la velocidad para ambos después va a ser la misma. ¿Verdad? Eso es una gran ventaja. Y es justamente esa velocidad la que ando buscando. La velocidad 2, que sería la velocidad cuando quedan enganchadas. Planteemos la ecuación de la cantidad de movimiento en general. Tengo el auto viaja con una velocidad 1 de auto. La camioneta viaja con una velocidad 1 de camioneta. Y al final los dos, más el auto, más la camioneta, los dos tienen una velocidad final. ¿Okay? Ahora, los dos terminan con la misma velocidad, entonces de una vez saco la velocidad factor común. Y ese es una camioneta. ¿Verdad? Y listo. Entonces, yo lo que ando buscando es cuál es esta velocidad final.
De aquí veo que entonces lo que tengo que hacer es mandar a dividir la combinación de las masas y lo divide todo. Ahora es el único cuidadillo que tengo que tener. Aquí divide todo. Es una mega fracción. Todo bien. Entonces, vamos parte por parte. Parte A. Ok. Mira, estos son los datos que tengo. Veamos en cada parte. En la parte A los datos se ven de la siguiente manera. El auto tiene... un segundo. El auto tiene una masa de 1200 kilogramos. Al inicio se mueve con una velocidad de 25 metros por segundo. La camioneta tiene una masa de 1500. ¿Verdad? Y al inicio se mueve con una velocidad de 0. 1500 kilogramos. Ok, excelente. Entonces, para la parte A, bueno, agarramos nuestra ecuacióncita y decimos, bueno, entonces la velocidad 2, después de la colisión, la combinación se mueve como una velocidad 2 de masa del auto, 1200 por la velocidad del auto, 25, más 0, ¿verdad? Porque la velocidad del camión es 0, entonces la masa por 0 es 0. Sumar 0 no hace nada, entonces ni lo voy a poner. Dividido entre la suma de las masas. 1200 más 1500. ¿Cuánto le queda? ¿11,11, profe? 11,11. Muy bien. Parte B. Entonces, en la parte B, si veo los datos, me dice que la camioneta sí se estaba moviendo y se estaba moviendo hacia la derecha. ¿Verdad? El auto se mueve hacia la derecha, la camioneta también se mueve hacia la derecha. Básicamente el auto le pegó por detrás a la camioneta, podríamos imaginarnos eso. Los dos se mueven en la misma dirección y estas son las velocidades. Entonces, una vez más, aplico aquí la fórmula. Tengo que tener cuidadillo aquí, ¿verdad? A la parte de arriba de la fracción, entonces le tengo que agregar la suma de la masa de la camioneta, 1500, por la velocidad que ahora es diferente de 0, ahora vale 20. ¿Verdad? Entonces tengo que agregar eso arriba en el numerador. ¿Cuánto les queda? $22,22. Ok, excelente. Ahora se sigue moviendo en la dirección que viene. Por último, para la parte C, la diferencia es que el camión se mueve hacia la izquierda. Es como un choque de frente, ¿verdad? El auto va hacia la derecha, el camión va hacia la izquierda y se enfrenta. ¿Okay? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, con respecto a la parte anterior, la única diferencia es que aquí la velocidad ahora es negativa. Entonces aquí le pongo un menos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo cambia el resultado?
Profe, me da 0. Le da 0, ¿verdad? Chocan y quedan ahí justo donde chocan, se detienen. ¿Ok? Bueno, chao Juan, no sé si ya se fue. Está bonito día. Profe, ¿se puede devolver un toquecito a la parte A? Ah, ya. Sí, sí. Era para confirmar algo, pero todo bien. Listo. Gracias. Con gusto. Muy bien. ¿Dudas, comentarios, quejas? ¿Algún otro ejercicio que quieran revisar? Todo bien. Todo bien. Ok. Entonces les paso este. Si no hay más ejercicios que quieran revisar, creo que hemos hecho bastante por hoy. Profe, ¿usted ya pasó los ejercicios? Estaba en el chat, sí. Es que creo que usted se lo mandó a alguien en específico, digamos, no a todos. No, dame un segundo entonces. Déjeme revisar eso. Ah, sí. Todos se los llevo a Arturo. Ok, dame un segundo. Vuelvo a mandarlos. Ok, ahora sí. Ya los mandé de nuevo. Igual 62 también. Ok. ¿Alguna otra duda, comentario, queja o ejercicio que quieran revisar? Ok, si no hay más ejercicios por revisar, lo podemos dejar por acá. Nos vemos el lunes, entonces. Profe, ¿y los ejercicios de rotación serían para el lunes? Bueno, Tito, ya quedan 40 minutos. Si quieren podemos ver ahorita algunos. ¿Les parece? Yo sí dejarlo aquí porque llevamos ya 1 hora y 20 dándole a diferentes ejercicios, pero si ustedes están dispuestos a seguir viendo ejercicios, yo no tengo problema en seguir. No sé, profe. No sabes si aguanta más mate por hoy. Yo no sé los compañeros, la verdad. No, pero hable por usted. Si hay uno que dice, sí, profe, démosle, yo le doy los que se tengan que retirar, sí, adelante. Si todos dicen, no, profe, por el momento mejor descansamos, ya empieza a doler la cabeza, ahora más tarde tenemos clases, y lo dejamos acá. Entonces, todo depende de ustedes. Lo dejamos acá. Profe, tal Ujú. vez como es de otro tema, mejor después, porque en mi caso si no me enredo todo. Entonces tal vez mejor el lunes que uno viene ya fresco, digamos. Sí, solamente hay un pequeño detallito. El lunes sí ocupamos ver temas nuevos, me parece. Déjenme revisar el programa nada más para no mentirles. Pero a ver. Sí, sería el lunes necesitamos ver el capítulo 8, que también es de rotación. Ahora sigue unas ideas parecidas al capítulo 7, pero cambia ahí un poco también lo que vemos más general. Pero sí, también podemos hacer al final de la lección, si queda tiempo, podemos hacer ejercicios de todo un poco. Ok, profe. Ok, entonces nos vemos el lunes.
También, profe, hasta luego, gracias. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Con gusto. Profe, Dígame. ya. Mi pregunta es, bueno, sí es muy interesante. Es que la próxima semana va a haber examen, ¿verdad? Viernes, sábado. No de este curso, por lo menos. Sí, pero digamos, va a haber examen en la próxima semana o todavía no. Sí, el quiz 7 del capítulo 7. Sí. Es que, profe, lo que sucede es que yo voy a tener una competencia de natación viernes, sábado y domingo. Y entonces no sé si voy a tener chance para poder hacer el examen en ese momento. Ok. Entonces no sé cuál es el protocolo que debo hacer para pedir como una reposición del examen o... Necesita una justificación, ¿verdad? De que va a participar. O sea, Ok, necesita buscar que alguien le dé algún documento que certifique que usted participó en una competencia representándose usted solito o representando algún equipo de algún lado, no sé si compite de forma independiente o si compite con alguien. no Y compito con el equipo de San José, entonces sería como pedir una carta. sí, 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 algo que certifique que usted va a estar ahí, que es todos esos días y que por tanto no se va a poder conectar. De acuerdo. Y en el caso de no poder conseguirla esta semana, no importa si se la mando la próxima. Sí, recuerde que siempre tiene 5 días hábiles después de la prueba. De acuerdo. Ok. Entonces, ocupo una justificación que demuestre que estuve ahí y ya con eso podría pedir una reposición, una cosa así. Exacto. De acuerdo. Ok. Y, profe, la reposición, ¿cómo sería? Sería una prueba parecida, igual ahí mismo en el entorno. Lo que se hace es que se le habilita la posibilidad de hacerlo en otro momento. De acuerdo. Y ahí, digamos, cuando yo se la pase, usted me indica qué día me tocaría a mí después, ¿verdad? Sí, nos ponemos ahí de acuerdo. Ok. Ah, bueno, profesor, esa era mi duda. Muchísimas gracias. Con gusto. Perdón, es que pasó un camión entonces. No, tranquilo, no hay problema. Bueno, profe, que pase buen día. Igual, gracias. Hasta luego. Hasta luego.